El día de hoy vamos a ver un tema que explícitamente se llama la importancia de la doctrina. Es una palabra que se utiliza en las iglesias, es algo que se menciona varias veces, pero que muchas ocasiones no se sabe qué significa la palabra doctrina y qué conlleva una doctrina. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué significa la palabra doctrina, cuál es la importancia de ella y mencionar algunos aspectos que van a servir de introducción para el próximo miércoles, donde se van a explicar puntos doctrinales de manera muy concreta. Entonces, para comenzar, tenemos que entender que la doctrina, de manera muy sencilla, significa enseñanza. De una manera que lo asociemos rápido, o si encontramos un sinónimo, es enseñanza. Es elaborar conceptos para poder comunicarlos. Algo que confundimos cotidianamente es transmitir información y la comunicación. La palabra comunicación, si la dividimos, dice común, quiere decir que tenemos algo en común todos. Si no tenemos en común los datos que estamos diciendo, entonces solo es transferencia de datos o transferencia de información. Sin embargo, para que haya comunicación, lo tenemos que tener en común. Y para tener algo en común necesitamos conceptos, necesitamos palabras, significados que a ambas personas nos resulten comprensibles, nos resulten entendibles. Entonces, la doctrina, que es una enseñanza, requiere de conceptos, requiere de palabras que se puedan comunicar. Y estas palabras no solo coinciden mentalmente o las aceptamos, sino que nos lleva a una acción. La doctrina en el sector cristiano no únicamente es una aceptación o una coincidencia para que nos guste o para que coincidamos con ello, sino que conlleva una acción. Y es importante mencionar que la palabra doctrina no es uso exclusivo del sector religioso, del sector cristiano. Se puede también usar en cuestiones filosóficas, literarias o de otras áreas, pero lo que nos compete a nosotros es en el sector cristiano. Teniendo una definición estándar, una definición que podemos tener en común, ahora sí, vamos a ver por qué es importante tener doctrina en la iglesia. Y vamos a compartir una serie de puntos que vamos a mencionar. Puede haber más, esto no está exclusivo a lo que se dice, pero dentro de muchos vamos a mencionar los siguientes. ¿Para qué nos sirve una doctrina? En primer lugar, nos sirve para glorificar a Dios según su verdad, lo que Él ha revelado y no según supersticiones de los hombres. De lo que se habla mucho, tanto en las iglesias como afuera, hay muchas expresiones que mencionan a Dios. Oh Dios mío, oh santo Dios, primero Dios, bendiciones. Hay mucha utilización de estas palabras que ya están implícitas en el lenguaje cotidiano y que pocas veces nos ponemos a analizar qué significan o por qué las decimos. Entonces es muy diferente la connotación que digamos de Dios a lo que verdaderamente es. Expresiones como no cae una hoja, sino es la voluntad de Dios, que eso viene en el Quijote, no viene ni siquiera en la Biblia, y muchas otras que no es que estén malas en sí, pero que muchas veces nuestra fe está fundamentada en la cuestión coloquial de la fe, y eso es muy riesgoso. Entonces, cuando nosotros tenemos doctrina para glorificar a Dios, es según lo que Él ha revelado. Y esa revelación de manera explícita está en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Entonces, nuestra adoración y glorificación a Dios no va a estar basada en supersticiones de los hombres. Ahorita voy a completar en un punto futuro esta cuestión de las supersticiones y por qué es peligroso. En segundo lugar, nos resguarda el mensaje inmutable de la Escritura. Dios no es una persona que esté cambiando constantemente como nosotros. Dios no es a contentillo, Dios no está ahorita con ganas y mañana no y después sí. Y cuando uno tiene doctrina sólida, hace inmutable el mensaje de la Escritura. Y un problema con nosotros es que el ser humano es muy seguidor de la novedad. Todo lo que es novedoso, lo que es reciente, nos llama mucho la atención y es un riesgo dejarse llevar por estas cuestiones.
No porque algo sea nuevo quiere decir que es mejor, o no porque algo sea nuevo quiere decir que lo tenemos que aceptar automáticamente. Entonces somos muy tendenciosos, somos muy vulnerables ante las cuestiones modernas, hasta lo más actual, lo más avanzado, y eso constantemente está cambiando. Lo que hoy es avanzado, mañana será pasado, y así sucesivamente, ahora sí que simbólicamente por los siglos de los siglos. Entonces, cuando uno tiene doctrina, nos permite resguardar la escritura de manera inmutable, que no va a cambiar. Otro de los puntos es diferenciar entre lo que es la verdad a medias y de los errores. Hay una palabra que en la actualidad es muy satanizada, que es discriminar, pero la palabra discriminar como tal tiene su origen en la palabra diferenciar. Nosotros tenemos que diferenciar una cosa de otra. Entonces, la doctrina nos va a ayudar a diferenciar lo que es una verdad de lo que es media verdad y de lo que es un error. Por eso es muy importante. Otro punto es que nos da firmeza para permanecer en el Señor. Muy pocas personas, más bien muchas personas, no quisiera decir que todos porque no los conozco, son o somos muy cambiantes, y cuando cambia algo que tiene conexión con el punto anterior, nos desesperamos o perdemos la confianza en esa persona. Por eso cuando uno tiene doctrina, algo cimentado, algo bien puesto, es muy difícil, más bien imposible, por el poder de Dios, que nos pueda mover ante adversidades, ante problemas, pero la doctrina nos hace permanecer firmes en el Señor, como lo menciona en los evangelios, que quien siembra en la arena se lo lleva, nada más es momentáneo, a lo mejor es de manera estética, es una manera temporal, pero quien funda en la roca no se puede mover, y esa roca es Cristo, representando ahí la doctrina. Otro punto, aquí es donde voy a poner la conexión con lo de la superstición, mantiene la libertad de los creyentes respecto a tradiciones, ideas y supersticiones humanas. En el 2017, en el trabajo donde yo me encontraba, una persona que decía ser cristiana, me dice, voy a ponerme a orar. Eran como las 3 de la tarde y le digo, ¿por qué? Me dice, es que hay un enjambre como de muchas moscas, es la presencia de Satanás. Yo no dije nada, se me hizo muy ridículo, se me hizo algo muy torpe, pero hay mucho cristiano supersticioso. Una superstición no tiene fundamento y es muy atractiva, es muy sensacionalista ante muchas personas. Entonces, la doctrina nos va a ayudar para que seamos libres, repito, de tradiciones, ideas o supersticiones humanas. El sector cristiano no está exento de muchas supersticiones que pueden estar basadas en una distorsión de la escritura, en una mala interpretación, en una mala traducción, y por lo tanto cuando uno conoce la doctrina nos va a mantener a salvo de estas cosas. Por eso es bien importante que nosotros nos cimentemos en la doctrina para evitar estos puntos. Siguiente punto, y el último de estos, es cumplir con la gran comisión de compartir el mensaje de salvación. Si no sabemos cuál es el mensaje, entonces ¿qué rayos vamos a compartir? La mayoría de la gente toman el cristianismo, o muchos más bien, no la mayoría, como algo muy romántico, como algo muy ingenuo, algo muy digno de gente ignorante. Y eso obviamente para nada refleja la escritura, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Entonces, si yo tengo una gran comisión, toda persona que está inmersa en la iglesia de Cristo tiene que compartir un mensaje. Si no tiene doctrina, entonces ¿qué va a compartir? Por eso es bien importante que conozcamos la doctrina, en este caso sería específicamente la obra redentora de Cristo en la cruz, que abarca a todas las naciones, no únicamente al pueblo de Israel, y cómo nosotros vamos compartiendo eso. Estos puntos están basados en el amor al Señor y a los demás. Más allá de estar en pleito, lo contrario, es para evitar pleitos innecesarios que se disfrazan de sana doctrina. Es una palabra que la mayoría de las iglesias menciona, sana doctrina. Pero en primer lugar, no sabemos, o muchos no saben qué es sana doctrina. Y segundo, todas las personas dicen que es sana doctrina, pero cuando nos ponemos a evaluar o a poner sobre la mesa las doctrinas, todas son diferentes, pero todas son sanas. Entonces, en nombre de una supuesta sana doctrina, nosotros defendemos algo o atacamos a personas que no tienen un respaldo de empatía, un respaldo de razonamiento.
Por eso es importante mencionar que estos puntos deben tener un fundamento en el amor a Dios y al prójimo. Teniendo esto como base, la importancia de la doctrina, vamos a tocar de manera general, repito, porque el próximo miércoles se tienen que tocar de manera concreta, ¿cuál es la doctrina básica según la Biblia de manera explícita? El año pasado, en agosto, si mal no me equivoco, o en julio de 2021, hubo aquí en la iglesia un congreso que se llamó Plantando Iglesias. Y nos pusieron en diferentes equipos con pastores de diferentes iglesias, de diferentes estados, diferentes países, y nos pidieron realizar, no me acuerdo bien el trabajo, pero era como un diseño para estructurar, no me acuerdo qué. Y estábamos 3 personas y una de ellas dijo, es que hay que enseñar lo básico. Y le pregunté qué es lo básico y mencionó unos puntos doctrinales. Estaba otra persona y le dije, ¿para ti qué es lo básico? Y dijo otras cosas. Le pregunté a otra persona qué era lo básico y dijo otras cosas. Y todos tenemos una idea de lo que es básico. Muchas veces estas ideas básicas dependen de la tradición de la iglesia y no de la tradición de la Sagrada Escritura. Si bien no es que esté totalmente contrarios o es que sean contradictorios, pero cada quien le da lo que piensa que es lo básico. Afortunadamente, de manera explícita en el escrito a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, dice, lo voy a leer directamente: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte. 2, la fe en Dios, que la fe aquí significa confianza. 3, la instrucción sobre los bautismos. 4, la imposición de manos, que en este contexto tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. 5, la resurrección de los muertos. Y 6, el juicio eterno. Aquí está hablando de una manera bien concreta, explícita, lo que es la doctrina elemental, lo que es lo básico, lo que todo cristiano debe de conocer. Más allá de que cada quien diga qué le parece algo básico, aquí lo menciona. Y a su vez, en el libro, no voy a explicar estas doctrinas porque, insisto, se va a hacer después. En el libro a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 4, dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí vemos de manera explícita lo que es algo elemental y es algo que debemos conocer. Y no solo que lo repitamos, sino comprender qué significan todas estas cuestiones. Muchas veces surge la pregunta cuando le compartimos a una persona que dice: ok, ya reconozco que existe un Dios, reconozco que necesito sobre Él, pero la pregunta del millón ahora es: ¿a qué iglesia voy? Voy con unos que dicen que son metodistas y que es la verdad. Voy con uno que es pentecostal y dice que es la verdad. Voy con otro que es bautista y dice que es la verdad. Voy con otro que es católico y dice que es la verdad. Y es un mercado de diferentes pensamientos y que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con los hombres en diferentes maneras de pensar y en diferentes maneras de apreciar la Biblia. En el siglo XVI, con los reformadores allá en Europa, Juan Calvino toma una frase que es bien importante, la cual yo creo en mi corazón, pero que tiene unas implicaciones muy, muy diversas. Él, como vienen de toda la situación de la Edad Media, que se le llama oscurantismo, se le llama el poder papal, toda la distorsión que tuvo el Evangelio, él dice: no hay mayor autoridad que la Sagrada Escritura. La Biblia está por encima de los concilios, está por encima del pensamiento del hombre, está por encima del Papa, está por encima de lo que la iglesia diga. Yo creo eso y pienso que la mayoría aquí lo creemos así. El problema viene cuando interpretamos esa fuente que es toda autoridad. Ahí vienen todas las distorsiones, vienen las discrepancias porque se interpreta de diferente forma. Entonces es importante entender que estas cosas elementales que acabo de mencionar, basado en Hebreos 6 y en Efesios 5, las iglesias con diferentes nombres lo van a compartir. Va a haber veces que va a haber diferencias
o no a veces, va a haber diferencias, a lo mejor en la forma en cómo se explican estas cuestiones, en situaciones de tiempo, en situaciones de significado, pero eso lo compartimos como cuerpo de Cristo. Por eso es bien importante que conozcamos las diferentes doctrinas y busquemos su respaldo en la Sagrada Escritura de manera bien interpretada. Porque eso sí, todos parten de que es bíblico. Todo mundo cuando hace algo de manera sólida, parte de que es la Biblia, pero es la interpretación que damos. Se puede decir que esto es lo primario según la Biblia, no según la tradición de la Iglesia. Aquello que esté después de esta enseñanza es secundario. Cuestiones de dones, cuestiones de los fines de los tiempos, hay muchos puntos que se entienden por la diversidad de la misma Biblia. Y esto tiene un porqué. El Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, tiene formato de un libro. Y hasta a veces en las cuestiones evangelísticas no tienen toda la Biblia que tenga el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen un Nuevo Testamento y es un formato de un libro, pensamos que es un libro. Sin embargo, es una colección de diferentes escritos que se fueron realizando a través de unos 50 años aproximadamente más o menos. Entonces no es un solo libro, es una colección que se recopiló, en un formato códex, que es los libros como los conocemos ahorita, pero antes no eran así. Entonces, ese Nuevo Testamento, con esos diferentes libros, tiene un fondo bien importante que es Cristo. Jesús está de fondo en esa unión de esos escritos. Sin embargo, contiene diferentes cuestiones. Uno, contiene recuerdos sobre el maestro. Dos, las interpretaciones sobre esos recuerdos. Y tres, las adecuaciones de esas interpretaciones. Uno se puede preguntar, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no uno solo? Y ya en la antigüedad hubo una realización de compactar en un libro los 4 evangelios para armonizarlos, pero si fueron 4, esa recopilación es artificial. Tiene un porqué a las personas que van dirigidos, lo que les quieren comunicar, y por eso muchas veces perdemos la riqueza de esta diversidad. Entonces estoy mencionando el por qué muchas veces, aunque es algo bíblico, tenemos diferentes ideas entre las iglesias, no en lo fundamental, sino en cuestiones secundarias. Por eso muchas veces estos puntos se dicen ser bíblicos y son diferentes, sin embargo compartimos una misma fe. Ahora, alguien puede decir, bueno, entonces con esta situación de que no sé en cuál sí, cuál no, unos dicen que es blanco y otros dicen que es negro de la misma situación, ¿qué solución ofreces o qué solución podemos tener? Bueno, de manera provisional, de una manera que nos dé cierto fundamento, hay algo que se llaman credos. Un credo no es exclusivo de la Iglesia Católica, significa creencia, y también hay confesiones de fe. Es necesario que entendamos que estos credos y confesiones de fe son documentos donde diversos teólogos, dependiendo en qué época, dependiendo de qué iglesia, se reúnen para estudiar la Biblia de manera conjunta, sacando versículos que hablen sobre un mismo tema y haciendo una forma de síntesis. Muchas veces en la iglesia, por romantizar tanto el evangelio, por emocionalizarlo tanto, que no está malo la emoción, no es malo el romanticismo, pero algunas veces se hace exclusivo, y aquí vienen problemas cuando entramos en situaciones de doctrina. Por eso es bien importante que estos credos y confesiones de fe, que es doctrinal, los consultemos para ver qué dice la Biblia sobre cierto tema. Esto ha venido desde hace 1700 años, 1800 años, no es algo moderno. Y también es interesante saber cómo estas personas leen la Biblia, la interpretan, la sintetizan para darnos una doctrina de manera clara. Entonces, estos credos y confesiones de fe reflexionan y armonizan las diferentes doctrinas. Entonces, es bien importante ahorita que entendamos la importancia de tener un cuerpo sólido, la importancia de entender que así como Jesús, Pablo, Pedro, los apóstoles, lo que enseñaban en sus viajes evangelísticos, en su compartir con las personas, es doctrina. Hay veces que no lo dice de manera, no lo dice de manera explícita el libro de Hechos. Sin embargo, en comentarios culturales se da la idea que en épocas bíblicas, dependiendo la región,
Así como en provincia llega un tiempo donde por tanto sol y por tanto calor se cerraban los negocios y regresaban después, lo mismo sucedía en tiempos bíblicos, en tiempos específicamente del Nuevo Testamento, y Pablo aprovechaba mucho de ese tiempo para compartir con las personas. No se trata únicamente de cree porque tienes que creer, sino dice debatían, platicaban. Los verbos en griego que aparecen ahí da la idea de una conversación, da la idea de un intercambio de ideas, no meramente una imposición. Entonces nosotros también estamos llamados a la racionalización, estamos llamados a hacer conceptos que sean entendibles para las personas y, como se mencionó al principio, no únicamente para que digamos qué bonito se oye, no únicamente para que tengamos algo en común. Toda esta doctrina nos lleva a una acción, nos lleva a una respuesta que Dios espera de nosotros, por lo cual nos ha dejado eso. Entonces la invitación es que nos preguntemos a nosotros, ya cerrando esta parte, ¿qué entendemos por doctrina? ¿Qué doctrina tenemos? Evaluar si nuestra doctrina pasa el criterio de la Biblia o más bien está fundamentada en la tradición de la iglesia, que no quiere decir que sea con mala intención o no quiere decir que busquen engañar a la gente, sino que muchas veces por no conocer los idiomas originales, por no conocer el contexto de lo que está hablando, a veces tendemos a la distorsión. Pero gracias a Dios tenemos material, tenemos personas capacitadas que nos puedan ayudar a esto. Entonces, la próxima semana se compartirán los puntos que se mencionaron, lo que la Biblia menciona explícitamente, y otros para que podamos tener una confesión de fe, podamos tener una idea en común de qué es lo que creemos. Entonces, esto es todo, espero que haya sido de utilidad. Y le dejo el micrófono a mi hermano Eduardo.